¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Las noticias de última hora, y es que se registra un terremoto de magnitud 5,4 al oeste de Puerto Rico. Un temblor de tierra de magnitud 5,4 se ha registrado este viernes a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana, es lo que informa la red sísmica de Puerto Rico. Según este organismo, el seísmo se ha sentido a eso de las 6:06 hora española, con una intensidad máxima de 2 en Hormigueros, en el municipio en el oeste de Puerto Rico. Aseguran que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Les contábamos precisamente hace apenas unos minutos un terremoto de magnitud 5.0 en la República Dominicana. Se hablaba, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, de un terremoto 5.0 que habría sacudido la República Dominicana este viernes con una profundidad de 71,3 kilómetros a 58 kilómetros al sur de Boca de Yuma. En este sentido, es ahora mismo Puerto Rico el que está hablando, el que está informando de un temblor de magnitud 5,4, 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana. Según este organismo, el seísmo se ha sentido a eso de las 6:06 hora española, con una intensidad máxima de 2 en Hormigueros. Vamos a estar atentos a todas las últimas horas, pendientes sobre todo de Venezuela. Ayer también se lo escuchó muy emocionado Franco en otra nota, también recordando toda la lucha. ¿Por qué esta lucha es diferente y por qué les toca tan de cerca, incluso hasta llegar a las lágrimas, como le pasó ayer? No, porque han sido muy bravos estos tiempos. Porque no es solamente soportar el desfinanciamiento con todo lo que eso conlleva, en dificultades diarias que hay que atender para sostener todo en un contexto de tanta precariedad. También es la desconsideración, es el maltrato, que hace muy mal en términos institucionales y hace muy mal en términos personales, que además es muy injusto con un montón de gente. No lo quiero poner en mi caso personal, pero hay un montón de gente que hace un esfuerzo enorme para que las historias que se escriben en la universidad pública se puedan seguir escribiendo, que lo mínimo que merece es un reconocimiento, no lo que recibe todos los días, que es desconsideración. Ahora, en esas condiciones de precariedad, soportando ese maltrato, bueno, todos seguimos empujando, no porque nos interese el resultado de lo que iba a pasar con el conflicto, sino porque sabemos lo importante de las cosas que pasan adentro de nuestra institución y que poder conseguir estas cosas que venimos planteando son sustanciales para que esas cosas sigan sucediendo, para que miles de pibes en todo el país tengan la posibilidad de seguir estudiando, para que las generaciones que vengan tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Entonces, como ha sido muy bravo todo este tiempo, bueno, nada, ayer en un momento de descarga de toda la tensión, salió así, y pedí disculpas públicamente. Bueno, a veces yo hablo también con lo que siento, cuando defiendo las cosas en las que creo, hablo a corazón abierto, ¿viste? No especulo en ese sentido. Sí, no tiene tampoco por qué pedir disculpas por eso, al contrario. ¿Usted cree que el gobierno, yo percibo claramente eso que usted dice, o sea, el gobierno, sobre todo desde el inicio intentó, incluso lo hacía el presidente, de erosionar la imagen que la sociedad tiene de las universidades? Se puede señalar si hay algo que funciona mal, se les puede exigir mayor transparencia, pero bueno, hubo un discurso muy denostativo hacia las universidades. Milei empezó con esto de que eran usinas de adoctrinamiento todas, bueno, luego eso lo abandonó porque no pegaba, digamos, pero todo el tiempo el funcionario específico a cargo, Álvarez, también. ¿Usted cree que eso hizo alguna mella en la estima que la sociedad tiene de las universidades? Por supuesto que hace ruido, y el daño que se le hace a la universidad es tremendamente doloroso. Pero lo que hay que entender es que no es un daño que se le hace a las universidades, se le hace al país. Porque cuando vos tenés una institución pública que todavía resguarda legitimidad y prestigio, cualquier análisis de opinión pública evidencia que es la universidad pública esa institución. Lo que tenés que hacer es pararte sobre esa legitimidad, exigirle a la universidad para que te ayude a recomponer las otras cosas que están mal, no al revés. No socavar la legitimidad de lo único bueno que te queda. Y acá tomamos el camino inverso, siempre el camino inverso.
Entonces, que hay que corregir cosas en la universidad, no tenga ninguna duda. Yo soy el primero que sabe todas las cosas que hay que hacer. Nadie en su sano juicio puede decir que en una institución de 3 millones de personas todo funciona perfectamente bien. Bueno, pongamos a trabajar en eso que falta hacer, en lo que hay que corregir para que la universidad, con su legitimidad, aporte mejor a lo que la sociedad necesita. No trabajemos para socavar la legitimidad de la universidad, que es lo único bueno que nos queda en la consideración de la opinión pública. Entonces, con ese objetivo que perseguía generar una especie de manto de sospecha para que con eso se pueda justificar el desfinanciamiento, todo el tiempo había una apelación sistemática a afirmaciones que eran, además de falsas, en la mayoría de los casos, profundamente injustas con esa gente que hace ese esfuerzo. Entonces yo la expectativa que tengo es que el fallo no solo zanje la discusión sobre el financiamiento, sino que conduzca el debate a otro escenario distinto. Claro. Y la actividad, Franco, a partir, bueno, por un lado del acuerdo salarial que se logró hace poquitas semanas y ahora con la ratificación de la Corte del fallo sobre el financiamiento, ¿la actividad va a ser normal en los próximos meses? ¿Cómo la ve? Bueno, esperamos que sí, por eso, si hay cumplimiento de lo establecido en el fallo de la Corte, yo tengo la sensación de que va a ser efectivamente así como señalás. Para eso trabajamos, para garantizar esas condiciones mínimas indispensables que nos permitan funcionar bien. Por eso creo que es importante que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es tomar el fallo de la Corte, convocar a las universidades para decir cómo va a cumplirlo. Exactamente, eso le quería consultar, porque el 10 de junio los rectores, en el organismo que usted preside, y el gobierno lograron un acuerdo parcial. Las universidades dejaron firme este reclamo, donde el gobierno incrementó los fondos, otorgó una recomposición salarial parcial. Eso que el gobierno otorgó, ¿cuánto se le debe sumar a eso ahora respetando la ley de financiamiento, haciendo caso al fallo de la Corte? Digamos, ¿cuán lejos estaba ese acuerdo de lo que plantea esta ley que ahora el gobierno tiene que cumplir? Es alrededor de entre un 25 y un 30% en términos salariales. Hay que ajustar algunas cuestiones técnicas respecto del desfasaje que se produjo, pero es más o menos ese porcentaje. Y en la actualización de becas, el impacto porcentual es mayor, no presupuestario, porque la recomposición que se había hecho comprendía solo las becas Manuel Belgrano. En este caso, la ley hace expresamente mención de las becas Progresar y otras becas específicas como enfermería, pero las becas Progresar que son las más numerosas en el sistema universitario. Bien, o sea, son 7, 8 puntos más, digamos, lo que tendría que pagar el gobierno, una cuestión así, no recuerdo cuándo era el porcentaje que ustedes habían acordado. No, en salarios es entre un 25 y un 30% más. Más completo ese porcentaje sobre lo que el gobierno ya acordó pagar. Bien. Sobre una pérdida, Franco, de casi el 50%, ¿no? Esto recordemos que es para volver al estado de cosas en las que estábamos en diciembre del 2023, ¿no? Sí, porque es enorme el atraso salarial que hay en el personal no docente y docente. Exactamente. Bien. El gobierno ha deslizado que trataría de llevar esa discusión al segundo semestre, es decir, manejarse ahora con lo que ya otorgó, que como usted dice es 25%, entre 25 y 30% inferior a lo que plantea esta ley, y tratar de llevar esta discusión para completar o otorgar eso en el segundo semestre. ¿Usted ve margen para eso? Bueno, vamos a ver qué proponen oficialmente. Bien. Y en función de eso vamos a evaluarlo. Bien. Bueno, Franco, le agradecemos muchísimo este contacto. Era uno de los testimonios importantes para tener esta mañana, porque es un tema fuerte. Se manifestó el interés de la sociedad argentina, como usted bien lo decía, en las marchas, en las calles, así que enhorabuena que se llegue a algún tipo de acercamiento y mayor resolución. Ojalá sea así y de nuevo volver a agradecer. Córdoba ha sido muy importante en todos estos años por lo que ha hecho su universidad, que es maravillosa, además es la cuna de todo el sistema universitario argentino, y la sociedad cordobesa, la argentina en general, nos ha abrazado con un amor que lo hemos realmente sentido, así que gracias por eso. Bien, bueno, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre el fallo que dictó la Corte Suprema
avalando el reclamo de las universidades para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Claro, en este acuerdo que hicieron el 10 de junio los rectores y el gobierno acordó transferir unos 830.000 millones más de pesos a las universidades, básicamente para aumentos salariales a docentes y no docentes y el incremento de esas becas, las becas Belgrano que mencionaba Bartolacci, ese dinero sobre un total de 1,3 billones de pesos que insume el articulado de la ley a lo largo de todo el año. El articulado se refiere a este punto, al incremento salarial y al incremento de becas, que es el grueso del presupuesto universitario. Si vos vas a la ley de financiamiento aprobada 2 veces por el Congreso, el incremento global de presupuesto es mucho mayor, son 3,2 billones de pesos. O sea, pero este fallo, claro, como bien decía él, alude a los artículos que tienen que ver con la suba salarial, con las becas y con reabrir la paritaria. Tal cual. No queda, por ejemplo, financiamiento a hospitales y otros rubros dentro de la universidad. Exactamente. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor jefe de Gabinete de Ministros. Bueno, estuve escuchando tanto por la exposición del jefe de Gabinete de Ministros como por el propio presidente Javier Milei, que a los argentinos les va fantástico, que el salario real no solo no cae, sino que crece. Así que me gustaría contrastar, a ver si podemos encontrar un punto de acuerdo, que es básicamente los datos del INDEC. ¿Qué es lo que pasó desde que el pueblo argentino los acompañó en las urnas? Efectivamente ganaron las elecciones de octubre. ¿Cuáles fueron las decisiones de política económica que este gobierno tomó? Porque según mis números no creció nadie en términos de salario real. La inflación promedio de noviembre para acá, desde noviembre, 5 meses, 15%. Muy por arriba la nafta, 43%. La comida, 20%. La carne de vaca, 37%, por arriba de la inflación. La luz, el gas, 28%. El transporte, 25%. ¿Y qué pasó con los salarios? Congelados o en el mejor de los casos topeados en 1% por la Secretaría de Trabajo de Petovelo. Yo le hago una pregunta realmente concreta. ¿Vamos a seguir negando la realidad? ¿Esto va a seguir siendo un gran relato que ya a esta altura ustedes mismos se creen y repiten? Es difícil dar un informe de jefatura de Gabinete de Ministros con datos truchos. Es difícil sostenerlo tantas horas también. En segundo lugar, tanto usted hoy en el informe como el presidente Milei dice que se crearon 400.000 puestos de trabajo independientes, comillas, comillas. Todos sabemos que monotributo y todos sabemos que es alta de monotributo. Ni siquiera sabemos si esas personas facturan. Alta de monotributo. Reconoce Milei hace 2 días en la Fundación Libertad y también hoy en el informe que se destruyeron 250.000 puestos de trabajo registrados. Les cuento, se destruyeron, lo reconoce el presidente. Yo pregunto, ¿en serio vamos a hacerle creer a los argentinos? ¿Ese es el plan? ¿Que estar 12 horas arriba de un Uber es mejor que tener un trabajo registrado formal? ¿Ese es el plan? ¿Decirle a los argentinos que eso es mejor? ¿En serio van a seguir diciéndole a los argentinos que ganaron 30 puntos por arriba de la inflación los monotributistas? Como lo dice hoy el informe y ustedes lo repiten. En tercer lugar, esto lo escuchamos todos. El presidente dijo que la caída del consumo era porque la gente ya no comía más mermelada. Lo escuchamos, ¿eh? Mermelada con huevo, claro, porque había una cuestión de gustos. Va a la teoría económica, se pierde la teoría económica, es una cuestión de gustos. Entonces, siguiendo ese razonamiento, por una cuestión de gustos, a los argentinos no nos gusta más el asado y por eso cayó 9% el consumo. A los argentinos no nos gusta más tomar mate y por eso cayó 6,5% el consumo. A los argentinos no nos gusta más tomar cerveza, por eso cayó 35% el consumo. A los argentinos no nos gusta más comer pan, por eso cayó 45% del consumo de pan en la provincia de Buenos Aires. Quizás yo estoy equivocada y de verdad ustedes tienen datos que muestran preferencias de consumo. No sé qué estará comiendo la gente. Yo realmente me lo pregunto. Me pregunto si usted se lo pregunta, ¿no? Como jefe de gabinete. No sé, ¿va a seguir con el cuento de la mermelada del presidente Milei? Me gustaría escuchar cuáles son las razones de la caída del consumo en la Argentina. Me interesa saber eso. En relación a los puestos de trabajo, recién el diputado Palazzo fue muy claro. El presidente dijo acá el 1 de marzo que se iban a crear 1 millón de puestos de trabajo en minería.
¿Se fijó los datos, presidente Menem, jefe de gabinete Adorni, de cuántos puestos de trabajo hay hoy en minería? Yo se lo digo, 27.000. Hay que saltar de 27.000 a 1 millón. Contador público se supone que es. No sé cómo hicieron los números. También recién dijo 5 millones de puestos de trabajo en los próximos años con la reforma laboral. Y en el mismo informe de hoy dicen que el RIGI va a generar solamente, escuchen bien, 36.000 puestos de trabajo, los proyectos ya aprobados. A ver, ordenemos, 36.000 según el RIGI, pero 5 millones según el informe de Jefatura de Gabinete de Ministros. Hay algo que no cierra. Dejen de vender humo. Dejen de negar la realidad, dejen de pelearse con la realidad. El modelo económico no explica que ustedes vayan a crear esos puestos de trabajo. De hecho, están destruyendo. Quiero ir a preguntas concretas que realmente me preocupan. Resultado fiscal. ¿Cuál es el verdadero número si contamos en serio los intereses que metieron abajo de la alfombra de las LECAP? No lo dije yo solamente, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Ustedes en el último mes aumentaron la deuda flotante de 2 a 4 billones. ¿Qué es lo que dejaron de pagar para tener superávit? Enumere los rubros, por favor. Segunda, hago 2 preguntas más, así compartimos el tiempo con mis compañeros. En la respuesta 125 le echan la culpa a las billeteras virtuales del endeudamiento de la gente. Claro, sí, ustedes las desregularon a las billeteras virtuales, convengamos que es verdad, ¿no? Tienen un poco la culpa porque esto es la ley de la selva. ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Cobrarle compulsivamente la cuota a la gente con el banco? ¿Por eso van jubilados y se cambian de banco para que no le detraigan la cuota? ¿Ese es el plan en relación al endeudamiento de las familias? Swap con Estados Unidos. ¿Van a contar algo de lo que negociaron con Scott Bessent? Yo sé que es confidencial muchas veces un swap, lo sé. Pero no contaron ni siquiera si se puede activar. Si se puede activar con tasa. 2 últimas preguntas. ¿Alguna vez van a dejar de topear los salarios para que crezcan por arriba de la inflación? Está bueno que los argentinos de trabajo tengan previsibilidad también y sepan si en algún momento van a ganar más que la inflación. Ley de universidades, ley de discapacidad, ejecución del impuesto a los combustibles líquidos e inversión en las rutas argentinas. ¿Cuándo van a cumplir con las leyes? Muchas gracias. Gracias. Hola amigos, hoy les voy a contar esta noticia que está circulando con la publicación de los datos de desigualdad, de esta gran estafa liberal que estamos viviendo en nuestros días. ¿Sabías que el 10% más rico en Argentina ya gana 15 veces más de lo que menos tienen? Hoy yo te voy a revelar cómo la teoría del derrame se convirtió en el robo del siglo y por qué el modelo actual te está condenando a la miseria absoluta. No te muevas. Vivimos una realidad dramática que la Matrix liberal intenta esconderte detrás de planillas de Excel ficticia, mientras el coeficiente Gini trepa a niveles del desastre. La brecha de género, la informalidad laboral están destruyendo la dignidad de la clase media. Esto no es un accidente, amigos. Esto es un saqueo planificado. Antes de desmenuzar este fraude, permítame recordarles con quién están hablando, porque hay algunos trolls que manda el gobierno y que están también como opinólogos en Twitter y las credenciales pesan. La verdad que cuando no hay idiota yo no chapeo, pero cuando aparece algún idiota por lo menos le doy una idea. Yo soy Pablo Tigani, soy doctor en ciencia política, soy máster en política económica internacional, licenciado en administración, dediqué 16 años de mi vida a formar a las élites corporativas, dictando maestría y posgrado en la Escuela de Negocio de UADE, en la UBA y en la Universidad Politécnica de Madrid. Conozco el sistema desde las entrañas porque a los 22 años ya era CFO y a los 28 asumí como CEO. A los 37 fundé la primer consultora boutique de Argentina. Si quieren certificar que no vendo humo, busquen mi nombre en Google o en YouTube, así no pierdo más tiempo hablando de mí. ¿Saben por qué estoy acá? Porque decidí bajar del Olimpo académico de los claustros universitarios y mudarme a un canal popular. Mi objetivo es democratizar el acceso a un profesor marca. Si la realidad no te permite gastar 2 años de tu vida y miles de dólares en un máster,
yo te voy a dar todo ese conocimiento concentrado en el tiempo que dura los videos, sin tecnicismo barato, en un idioma al alcance de todos que no puedo utilizar en la universidad. Toca el botón de unirte ahora mismo y vas a agregar valor a tus conocimientos como nunca antes. Sé parte de la élite que comprende la economía real. Sé parte de la élite que entiende de qué se trata. Las cifras del saqueo. Entremos de lleno en la carnicería económica que nos muestran los últimos datos oficiales del INDEC. El coeficiente de Gini ha tocado su valor más alto desde 2024, cuando lo destruyó Milei, alcanzando 0,442. Para los que no entienden de matemática financiera, se lo traduzco en forma ácida. El Gini mide la concentración económica. Cuanto más cerca de uno está, más obscena es la riqueza de pocos. Cuanto más cerca de uno, de cero está, mejor es la distribución del ingreso y hay menos miserable, gente que vive miserablemente. El decil más alto de la población, el 10% más rico, concentró el 33,5% del ingreso total del país, devorando un promedio de casi 2,5 millones de pesos mensuales por hogar. Mientras tanto, el extremo opuesto, el decil 1, el 10% más postergado, sobrevive apenas con el 1,8% del ingreso total, es decir, un promedio de 130.000 pesos miserables al mes. La diferencia de ingreso entre los promedios de ambos extremos es de 19 veces. Y la brecha no discrimina solo por clase, destruye también por género y por informalidad. La brecha de género en la ocupación principal escaló a 29,1%, el nivel más destructivo desde la pospandemia 2022. Y si hablamos de formalidad, un trabajador informal gana en promedio poco más de la mitad que un par formalizado. Esto no es libre mercado. Esto es una trituradora de carne humana avalada por políticas que asfixian la demanda agregada. Recuerden esto. Coeficiente de Gini 0,442, el más alto desde el pico devaluatorio de cuando asumió Milei, que devaluó 118% y mandó a la pobreza casi al 60% del país. El decil 10 de los ricos, promedio 2.435.937, es 33,5% del ingreso total. El decil pobre, promedio 130.550, 1,8% del ingreso total. La brecha de género 29,1%, brecha de informalidad, ganan solo el 53% de lo que gana un empleado formal. No es lo mismo cuando dicen no hay tanto desempleo, no, es que pasó mucha gente de empleo formal a empleo informal y perdió la mitad de sus ingresos. Como a mí me interesa que entiendan todos y no solo los 4 tecnócratas que aplauden en el Ministerio de Economía, voy a explicar esto como lo hacía Jesús con una parábola moderna. Imagínate esto, un terrateniente que convoca a 10 trabajadores para sembrar y cosechar un campo de trigo. Al final de la jornada el terrateniente se queda con el 33% de toda la cosecha para él. A los trabajadores del escalón más bajo le tira apenas las espigas caídas en el barro, que representan 1,8% de la producción. Cuando los trabajadores están exhaustos y con hambre, le reclaman que no les alcanza ni para el pan del día. El terrateniente, con una sonrisa cínica y un manual de economía austríaca bajo el brazo, le dice: no se preocupen, dejen que yo coma más, dejen que mi granero reviente de trigo, porque cuando yo esté completamente lleno, las migajas que caigan de mi mesa serán más grandes y ustedes se van a saciar. ¿Saben qué hizo el terrateniente al día siguiente? En lugar de dejar caer migaja, usó su ganancia para comprar un aspirador industrial y absorber hasta el último polvo del piso, dejando a los trabajadores en la indigencia total
mientras él blindaba su mansión, porque después viene la protesta social. Eso es la teoría del derrame, un cuento de hada para engañar a los desnutridos del sistema. El derrame no existe. Lo único que derrama en este modelo es la opulencia de los de arriba hacia sus propias cuentas del exterior, porque fugan todos los dólares que nosotros no tenemos. Esto tiene un sustento teórico, no lo inventó Tigani porque estudió política y economía. Esto que les explico, yo tuve la suerte, la bendición de poder charlar con Joseph Stiglitz, que no es alguien, esto les quiero decir, no es una opinión apasionada mía. Stiglitz es premio Nobel de Economía y él lo demostró científicamente en su obra cumbre que se llama El precio de la desigualdad. Se lo recomiendo si alguno lo pide a pablo.tigani@acer.com.ar. Yo, a vuelta de correo, cuando me siento en la compu, se los mando para que no gasten plata y lo puedan leer. Stiglitz desnudó la gran falacia del neoliberalismo y del fundamentalismo de mercado. Esta idea ingenua de que los mercados se regulan solo y son perfectamente eficientes es en realidad una pantalla ideológica. ¿Para qué? Para ocultar los intereses de las grandes corporaciones y los sectores financieros. Stiglitz lo advirtió con claridad. La austeridad ciega no genera crecimiento ni confianza. Austeridad, le dicen ellos, pero le dice Stiglitz académicamente, pero es la licuadora y la motosierra que aplicó Milei. Destruye el capital humano, desploma la demanda agregada, no hay consumo, no hay inversión. Cuando el gobierno recorta la inversión pública, no hay educación. Los salarios reales, como le mostré, cuando hay informalidad, caen a la mitad, bajo la falsa premisa de la responsabilidad fiscal, que en realidad no tienen. Pero eso se los cuento otro día. Lo único que logra es armar un castillo de naipe financiero que enriquece al 1% y condena al 99% a la angustia e inseguridad perpetua en Estados Unidos. Esto lo estudió Stiglitz. La economía de goteo hacia abajo es un mito que está completamente desacreditado. Esto lo planteaba López Murphy en el año 2001 cuando duró 15 días en el Ministerio de Economía. Lo que sí funciona es la economía de goteo hacia arriba. Si fortaleces el salario, si formalizás al trabajador, si invertís en educación, si expandís el consumo, la inversión, la torta se agranda y la economía real florece. Pero hoy la élite política diseña las reglas del mercado no para crear riqueza, sino para arrebatársela a los de abajo. Es la política, estúpido, decía alguno, ¿no?, la que está convalidando esta gran estafa legalizada. Parafraseándolo a Clinton, que hablaba de la economía. Hay un tema que no está en los medios, pero nos enteramos ayer de una detención de una persona que está acusada de amenazar a Patricia Bullrich, ¿sí?, de amenazarla por una red social, y que está detenido, y queremos entender qué es lo que pasa. Estamos comunicados con su abogada. Él se llama Franco Oscari y su abogada es María José Castillo. Hola María José, Ari Lijalá te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Nos puedes contar qué pasó? Bueno, el día 23 de junio Franco fue detenido. Él vive en un paraje rural muy alejado de San Salvador de Jujuy, a 5 horas más o menos, en un lugar de muy poca accesibilidad, es campesino. Fue detenido por la Policía Federal Argentina, todavía no había amanecido, a las 5 de la mañana, y lo llevan hasta San Salvador. No sabíamos de qué se trataba. Él forma parte de familias que tienen conflictos con la tierra, que quieren ser desalojados, y pensábamos que estaba vinculado con eso. Y no, nos damos que había una denuncia radicada en Comodoro Pi, a más de 1000 kilómetros de distancia, y que era una denuncia efectuada por Patricia Bullrich. Nos costó mucho saber de qué se trataba la situación, porque él, por supuesto, no estaba notificado de nada, estaba incomunicado. Y además la familia con un terror, porque que entre la Policía Federal a un lugar tan alejado, donde la vida es bastante tranquila, pocos vecinos, bueno, etcétera. Y bueno, resulta que sí, que hay una denuncia de Patricia Bullrich,
en el juzgado de Laje, en el juzgado federal, el hijo, perdón. Sí. Y bueno, situación que pudimos acceder al expediente, tratar de comprender. Hay una supuesta denuncia de que a través de una red social, este joven, Franco, de 24 años, campesino, habría efectuado una amenaza y se hizo un despliegue policial y de la justicia federal, la verdad, bastante inaudito, no solo por la distancia, por la situación en la que vive el joven, sino por lo que sucedió después. ¿Qué sucedió? Porque esto no solo fue una detención en horas de la madrugada y un traslado intempestivo, sino que ayer, a partir de las 10 de la mañana, perdimos datos sobre su paradero, no sabíamos dónde estaba, porque no estaba en la comisaría donde estaba alojado en San Salvador de Jujuy. A partir de las 10:30 ya nadie sabía dónde estaba. Recién ayer a las 20 horas a la noche pudimos dar que estaba en Tucumán. Fue paseado por distintas provincias del país en una camioneta de la Policía Federal sin que nos hayan notificado de esta circunstancia, de que lo iban a sacar de Jujuy, lo llevaron a Salta, lo estaban llevando hasta Buenos Aires. Como nosotros no supimos de su paradero, presentamos 2 habeas corpus en el Juzgado Federal de Jujuy y en la Justicia Provincial de Jujuy, donde él debería estar puesto a disposición y no en un juzgado de Buenos Aires. Sí. Y también hicimos una oposición a ciegas, porque no sabíamos qué estaba pasando, en el juzgado originario de Comodoro Pi, oponiéndonos a cualquier traslado, y ahí se frenó el traslado a la ciudad de Buenos Aires, y él está, entendemos, porque esto fue hasta anoche, en Tucumán, y tendría que ser devuelto a su provincia, a Jujuy, en el día de hoy. María José, a ver, para ir un poco a ver qué es lo que pasó. O sea, ¿hay efectivamente algún tipo de mensaje o publicación de parte de Franco Oscari contra Patricia Bullrich? Mira, eso se tiene que determinar. En principio hay un uso de una red social, hay un mensaje, se han secuestrado teléfonos. Nosotros, por supuesto, todavía no se hizo la pericia, no accedimos. Franco, él no dice, bueno, son como cualquier persona que pierden los teléfonos, que se rompen. De hecho, el teléfono que le secuestraron, un teléfono muy viejito. No es que son personas que están todo el tiempo conectados. Entonces dice, quizás usaron mi teléfono, lo que fuera, si hay un mensaje de estas características, intimidatorio o una presunta amenaza a Patricia Bullrich, hay que determinar. Lo que surge como absolutamente arbitrario, ilegal, ilegítimo en estos tiempos, al menos de democracia y de Estado de Derecho, es una detención de estas características, porque en el supuesto de que hubiera habido un mensaje por red social a esta distancia, el procedimiento constitucional es otro. No se detiene, se lo indaga, se le dan las garantías procesales para su defensa, se establece la jurisdicción, que en este caso es Jujuy, no Comodoro Pi. O sea, un ciudadano que comete un delito en Jujuy debe ser juzgado por un juez en Jujuy. Entonces, lo que surge bastante llamativo es el despliegue, no sé para qué, por qué, claro. Inclusive el secuestro, porque anoche estaba secuestrado, él no estaba a cargo de una autoridad, nosotras las abogadas no sabíamos dónde estaba, y esto no sucede habitualmente así, no es que es parte de un procedimiento esperable, ¿no? O sea, acá lo que estamos viendo, incluso en la documentación que ustedes nos enviaron, es que hay un mensaje recibido por la cuenta de Patricia Bullrich, o eso denuncia a Patricia Bullrich, donde hay una amenaza de muerte, donde le dice que la van a matar. Ahora, lo que vos nos estás contando es que Franco es un campesino que vive en un lugar alejado, que trabaja la tierra, que está prácticamente sin celular, y que está a 1000 y pico de kilómetros de acá, con lo cual no tiene ninguna... Aún si esto efectivamente fue así, no tiene ninguna posibilidad de llevar a cabo esa amenaza, y fue detenido y durante muchas horas ustedes no sabían ni siquiera dónde estaba. Esa es la situación. Sí, no sabíamos dónde estaba. Esa es la situación, y él anoche estaba bastante afectado emocionalmente, porque realmente nosotros vivimos incertidumbre, pero él fue el que la vivió en carne propia, porque le mentían a dónde lo llevaban, no le daban información, no le dejaban hablar con sus abogadas, y esto convierte a cualquier procedimiento legal en ilegal.
si quisieron averiguar si existió una denuncia, si existió efectivamente una amenaza, y esto se tiene que determinar, si había intención real de amenazar y etcétera, de cualquier delito, ¿no? Lo que pasó es que todo esto vuelve nulo cualquier procedimiento, porque una persona no se la puede trasladar sin que él sepa cuál es su destino, ¿no? Y María José, te hago una pregunta. Ustedes entiendo que pidieron la excarcelación y se las negaron. Así es. ¿Con qué argumento les Nos negaron negaron- la excarcelación? Esto es también parte de las cuestiones que resultan asombrosas, es que le niegan la excarcelación porque él vive en un paraje rural, porque no tiene acceso a internet ni a teléfono, y porque no tiene trabajo estable, cuando su trabajo es ser campesino, trabajar la tierra, y él reivindica la soberanía alimentaria de él y de su familia, y eso lo utiliza el fiscal Policita para decir que entonces tiene peligro de fuga por ser campesino, y además esto también es tremendo, dice que tiene posibilidad de fugarse del país porque vive en zona fronteriza, lo cual no es cierto. Él vive en Jujuy, pero eso no quiere decir que esté cerca ni de Bolivia ni de Chile, porque el paraje donde él vive es monte adentro, y hasta Jujuy tiene que atravesar 17 arroyos para salir de su paraje y llegar hasta Palmasola, que es el pueblo más cercano, y de allá a Jujuy tiene 5 horas. O sea, realmente demuestra que no les importó ni saber quién era, ni dónde estaba, y eso se utiliza para que continúe privado de su libertad. O sea, entonces, a ver si entiendo bien. Patricia Bullrich logró que detengan a un joven de 24 años que vive en un paraje que para llegar hay que atravesar 17 arroyos y donde no hay ni siquiera internet, por un mensaje que recibió en su cuenta, y el juez Lijo y el fiscal Policita lo mandaron a detener y se niegan a liberarlo con la excusa de que el tipo no tiene señal en el paraje donde vive. exactamente. Que, bueno, Que no tiene domicilio fijo, porque por supuesto donde él vive no hay calles, no hay números de casa. Entonces todo eso se usa en su contra. O sea, la condición de vulnerabilidad por ser campesino, que establece un montón de derechos extras por la situación en la que vive, es usada en su contra para mantener una investigación penal que ya es bastante llamativa, y para mantenerlo privado de libertad, cuando en realidad él podría, no sé, estar con otras cauciones, si se quiere, hasta que esto avance en la investigación, pero la privación de la libertad es algo gravísimo, y además todo lo que sucedió, que lo pone en una situación de indefensión mayor, de haber sido trasladado a otros lugares. Ahora lo quieren llevar a una penitenciaría federal, no sabemos cuánto tiempo. Lamentablemente hay antecedentes bastante complejos en Jujuy sobre personas que han sido detenidas también por usar redes sociales. Lo cierto es que este juzgado no tiene nada que hacer investigando esto. Si la senadora entiende que fue amenazada, tiene que ser investigado por un juez federal en Jujuy. Claro. No de esta forma. Imagínate que si no lo querían llevar anoche, a él lo querían llevar a la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿él tiene familia, María José? O sea, ¿hay alguien que dependa también de él en estas horas? Él tiene su compañera, él vive en ese paraje junto con el suegro, es una familia campesina, su mamá es una persona muy humilde, que también es son personas comprometidas con su realidad, con su vida, defienden la forma de vida campesina, y están pasando una situación bastante angustiosa. Su mamá ayer se descompensó, una persona de muy bajos recursos, pero que comprende que todo esto no corresponde de ninguna manera que esté sucediendo, ¿no? María José, gracias por atendernos, y bueno, seguiremos atentos, ¿sí? Te pedimos si tenés alguna información, alguna actualización, tenés el contacto de nuestra producción. Muchas gracias. Dale. Y seguimos pidiendo por la libertad de él. Dale, muchas gracias. Hablábamos con Gracias. María José Castillo, que es la abogada de Franco Oscari. Esto nos enteramos ayer. Yo tengo acá el expediente, ¿no? Y lo que denuncia Patricia Bullrich es que recibió una amenaza de muerte en un mensaje directo de Facebook. Ahora, las amenazas, aclaro esto para que se entienda, tiene que existir la posibilidad de cumplimiento de esa amenaza para que efectivamente exista. Vos decís, ¿está bien que alguien amenace a otro? No está bien que alguien amenace a otro. Pero una cosa es que te amenace a alguien que tiene la posibilidad de cumplir esa amenaza, y otra cosa es que te amenace si es que esto sucedió, porque ahora hay que ver si es su usuario, si era su celular, si lo hizo él. O sea, hay que determinar un montón de cosas.
Pero aún si sucedió, imagínense qué posibilidad tiene de cumplir una amenaza un pibe que vive en un paraje en medio de Jujuy, que hay que atravesar 17 arroyos para llegar y hacer 1000 y pico de kilómetros para llegar hasta el Senado, donde está Patricia Bullrich. O sea, no tiene ninguna posibilidad de materializar esa amenaza. Y el pibe está en Cana por decisión del juez Ariel Lijo, del fiscal Policita, ¿sí? Que son los mismos del caso. O sea, Adorni está libre y el mismo juez y el mismo fiscal mandaron a detener a un campesino porque supuestamente amenazó por Facebook a Patricia Bullrich. Y no lo liberan. Esto lo leí recién en la denegación de la excarcelación, porque el pibe no tiene señal. Donde vive, claro, no tiene señal. Imagínense la posibilidad que tiene de cumplir la amenaza contra Patricia Bullrich. No tiene señal, no tiene domicilio, claro, es campesino. Entonces dice, no, hay riesgo de fuga, porque vive en Jujuy. Entonces, como vive en Jujuy, se puede fugar a Bolivia o a Chile. Nada, veremos cómo sigue este caso. Nos enteramos ayer y queríamos por lo menos darle algún tipo de difusión. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo. Tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota, y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe. El que critica al que apenas sobrevive, y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural, porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos.
Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados, y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Lo están puteando todos a los de Camusi en La Plata, porque ahí es la zona de esa distribuidora. Tampoco es culpa de las distribuidoras, en este caso. El problema es de transporte de gas y tiene que ver con que el gobierno no hizo las 2 plantas de presión que le iban a dar el doble de capacidad de transporte al gasoducto Néstor Kirchner, al ahora llamado gasoducto Perito Moreno. Son 2 plantas compresoras, una en Tratayén y la otra en Saliqueló, las que no hizo Caputo por ahorrar guita en obra pública, son obras de ingeniería, pero ese cuello de botella terminó haciéndolo gastar más guita, porque terminó teniendo que salir a comprar barcos de gas, la falta de gas por el pico de frío en el país de vaca muerta, que es toda una paradoja, ¿no? Porque hablábamos de la exportación de hidrocarburos, de lo que va a ser la futura exportación de gas con los barquitos licuefactores y demás, y tenemos que hablar a la vez de que en La Plata querida hay filas en todas las estaciones de GNC, están puteando todos los taxistas, hay fábricas paradas. Es algo que pega especialmente en determinados lugares, no en todos donde hay contratos interrumpibles, pero que pega fuerte. En La Plata, creo que todas las estaciones de GNC están con problemas de abastecimiento y tienen ese tipo de contrato interrumpible, pero también hay fábrica de cerámica, tintorerías. Me contaba una empresaria que tiene una tintorería, no la tintorería del japonés que había en los barrios hace 30, 40 años, antes de que se los comiera una cadena francesa, sino la tintorería grande que trabaja para las industrias. Hay una prima de los Karagosian que se llama Karagoslu, viste que los apellidos en la comunidad armenia a veces terminan así también, que me contaba que está comprando gas por las suyas, porque no le dan el gas, tiene contrato interrumpible, y le avisan todos los días a las 6 de la tarde qué va a pasar al día siguiente. Vos imaginate organizativamente... Imposible. Claro, tiene 300 tintoreros. Había una banda también, creo que de punk, que era Tintoreros o de ska. Me vino a la memoria, era espectacular, eran japoneses los chavales. Pero nada, le avisan a las 6 de la tarde si va a tener al día siguiente gas. Y me decía, salió a comprar gas, aparte del contrato que tiene, a comprar gas en tanques y qué sé yo, mucho más caro, y cuando resolvió eso le vino la luz industrial, que la luz se la cobra Camesa mes por mes con aumento, y le vino con aumento del 90%. Con lo cual, la tenaza en este momento de frío polar sobre determinadas industrias que ya están sufriendo la recesión y que caen las ventas porque el mercado interno está recontra frío también, es total. Es, de vuelta, muy difícil ser competitivo así, y ojo, porque no es que falte gas en Argentina. Tenemos la segunda reserva de gas más importante del mundo con Vaca Muerta. Tampoco es culpa, lo están puteando todos a los de Camusi en La Plata, porque ahí es la zona de esa distribuidora. Tampoco es culpa de las distribuidoras, en este caso. El problema es de transporte de gas y tiene que ver con que el gobierno no hizo las 2 plantas de presión que le iban a dar el doble de capacidad de transporte al gasoducto Néstor Kirchner, al ahora llamado gasoducto Perito Moreno. Son 2 plantas compresoras, una en Tratayén y la otra en Saliqueló, las que no hizo Caputo por ahorrar guita en obra pública, son obras de ingeniería, pero ese cuello de botella terminó haciéndolo gastar más guita,
porque terminó teniendo que salir a comprar barcos de gas, como se compraba antes, cuando no estaba todavía en marcha el gasoducto, y reemplazar también el declino de Bolivia, que no está mandando el gas que mandaba antes, con esas importaciones de gas licuado por Bahía Blanca y por Escobar. Eso sumado al fuel oil que tuvieron que comprar para que no se apaguen las centrales eléctricas de Camesa, da más de lo que se ahorraron en no hacer las plantas compresoras de Tratayén y Saliqueló. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina! Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera, Yankees de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se domina. Golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera, Yankees de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera, Yankees de América Latina, este continente ya decidió su bandera. Fuera. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos
como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.